Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a resolver una pequeña duda que nos ha llegado por correo electrónico acerca de funciones de producción un poco especiales. Bueno, concretamente os comento la información. Nos dicen que una empresa utiliza una unidad de capital y 5 unidades de trabajo para producir una unidad del bien X. No nos lo dicen en el ejercicio, pero este es el caso de factores complementarios. Es decir, la empresa necesita tanto un factor como el otro para producir el bien X. Y si no tiene al menos una unidad de capital y 5 de trabajo, no podría llegar a producir esa unidad del bien X. Como digo, es un caso un poquito especial. Lo que tenemos que hacer es escribir la función de producción, pero vamos a llamar al número de unidades de trabajo necesarias para producir una unidad del bien X, y vamos a llamar B al número de unidades de capital que necesita la empresa para producir una unidad del bien X. Ese es el truco, ¿vale? En este tipo de ejercicios os van a decir cuántas unidades de trabajo y de capital hacen falta para producir una unidad del bien X, insisto, para una unidad del bien X, y a partir de ahí construimos la función de producción, que tendrá el siguiente aspecto. X, que es el bien que produce la empresa, va a ser igual al mínimo entre dos valores. Es una función un poco extraña esta del mínimo, pero tampoco es tan difícil de comprender. Quiere decir que el número de unidades de X producidas será el mínimo entre dos valores, este y este. Bien, ¿cómo se escriben esos dos valores? Pues muy sencillo. El primer término sería L partido A, ese número de unidades que necesita para producir una unidad de X, y el segundo término sería K partido B. Esta, digamos, que es la fórmula para construir la función de producción. Bien, sustituimos y entonces nos queda que X va a ser igual al mínimo entre L partido 5 y K partido 1. Como K partido 1 es lo mismo que K, podemos escribir K directamente. Y esta es la función de producción de la empresa para este tipo de caso de funciones de factores complementarios, quería decir. Vale, perfecto. Pues ya tenemos entonces la función de producción. A continuación, nos piden que dibujemos el mapa de isocuantas, al menos algunas de sus curvas. Bien, ¿cómo son las isocuantas de esta función de producción? Lo primero, las isocuantas son unas curvas que indican un mismo nivel de producción en todos sus puntos. Para representarlas pondremos el número de unidades de trabajo en el eje horizontal y el número de unidades de capital en el eje vertical. Yo el truco que utilizo para esto es el siguiente. Marco el primer punto que voy a marcar para estas curvas, que son infinitas, puedes dibujar todas las que quieras, aunque vamos a dibujar 5, que son las que nos piden. Bien, lo que hago el truco, como digo, es el número de unidades de L, lo marco, es 5. Y el número de unidades de capital, lo marco, es 1. Y eso me da el primer punto de la primera curva que voy a dibujar. Bien, ahora bien, son unas curvas isocuantas bastante peculiares. Tienen forma de L, las de los factores que son complementarios. Es decir, que se hacen, vamos a utilizar la regla para que me quede mejor, son totalmente verticales por encima de ese punto y totalmente horizontales a la derecha de ese punto. Esta sería la curva isocuanta que representa una producción de una unidad de X, porque con una unidad de capital y 5 de trabajo produces una unidad del bien X. Pero ojo, son factores complementarios. Si, por ejemplo, la empresa utilizase, voy a poner poner un supuesto cualquiera, 10 unidades de trabajo, si estuviésemos en este punto, con 10 unidades de trabajo y una unidad de capital, seguiría produciendo una unidad del bien X. ¿Por qué? Porque por cada 5 trabajadores necesita una máquina. Y si tiene 10 trabajadores y una máquina, seguirá produciendo lo mismo. Como si tiene 1.000.000 de trabajadores. Necesita tanto la máquina como los trabajadores. O, por ejemplo, al revés. ¿Y si tuviese 2 máquinas, pero solo 5 trabajadores? Seguiría produciendo una unidad del bien X, ¿de acuerdo? A lo largo de todos los puntos de esta curva isocuanta, la producción es de X igual a 1. La producción es la misma. Claro, con 5 trabajadores y 2 máquinas, realmente la segunda máquina no la puede usar, ¿vale? O sea, es decir, no le saca partido. Necesita, por cada máquina, 5 personas trabajando. Y si tiene más de alguno de los dos factores, su producción no se incrementa. Digamos que la máquina extra se queda sin usar porque hacen falta 5 trabajadores para una máquina. No sé si me explico. Bien, a continuación, el siguiente punto que dibujaríamos es el X igual a 2. O sea, es decir, para producir 2 unidades de X necesitarías 10 trabajadores y 2 máquinas. O sea, el punto que quiero dibujar sería ese de ahí. Con 10 trabajadores y 2 máquinas ya podría producir
2 unidades del bien X, al igual que antes. Por encima de ese punto, la isocuanta es totalmente vertical y a la derecha es totalmente horizontal. Y esta sería la isocuanta que representa la producción 2 unidades de X. Bueno, y así sucesivamente, con 15 trabajadores y 3 máquinas, podría producir 3 unidades del bien X. Y ahí lo mismo, hacemos una línea vertical y horizontal respecto a ese punto y sería la producción X igual a 3. Y como digo, así sucesivamente, para X igual a 1, para X igual a 2, para X igual a 3, 4, 5, 6, 7, lo que tú quieras, porque son infinitas isocuantas las que se pueden dibujar de cualquier función de producción. Bien, el concepto relación marginal de sustitución técnica es un concepto que nos indica, que también lo pregunta el ejercicio, también llamado tasa marginal de sustitución. Es un concepto que nos indica a qué tasa está dispuesta a intercambiar esta empresa el factor trabajo por el factor capital. Pues bien, esto tiene una cuestión muy importante y es la siguiente. Las curvas isocuantas de factores complementarios son muy especiales y tú no puedes intercambiar el factor trabajo por el factor capital así como así. ¿Por qué? Porque no es como en otro tipo de empresas en las cuales, pues bueno, dices, pues contrato o más trabajadores o compro más máquinas para producir una cantidad. No, es que aquí necesitas una proporción concreta y exacta de trabajadores y de capital para poder producir. Es decir, la RMST, os indico, además tiene un truco. Normalmente se calcula como la pendiente de las curvas isocuantas, ¿vale? Es la pendiente de las isocuantas. Obviamente, como es una pendiente, se calcula mediante derivadas, pero para este caso no hace falta, porque se ve a ojo. ¿Cuál es la pendiente en el tramo horizontal de estas curvas? En el tramo horizontal, las curvas no tienen pendiente, ¿de acuerdo? O sea, son totalmente planas, totalmente horizontales. Así que en el tramo horizontal, la pendiente, es decir, la RMST, relación marginal de sustitución técnica, o tasa marginal de transformación, es igual a 0 porque no tienen pendiente, son totalmente horizontales. Y en el tramo vertical son absolutamente verticales, es decir, tiene una pendiente tan alta, la pendiente se ha hecho tan alta, que se ha hecho infinita. Realmente es la tangente de un ángulo de 90 grados con el eje horizontal y la tangente del ángulo de 90 es infinito. Bien, y es la relación marginal de sustitución técnica del tramo vertical es infinito. No se puede calcular, sino que sencillamente es una cosa que se ve a ojo directamente en las curvas. Bien. Nos preguntan también la productividad marginal de la función de producción del trabajo, o sea, es decir, la productividad marginal del trabajo. La productividad marginal del trabajo es la derivada de la función de producción tomando L como única variable. Para poder calcular esta productividad marginal del trabajo, lo que tenéis que hacer es fijaros en la función de producción en el primer término, que es el que depende del factor trabajo. Y la derivada de L partido 5, que es la derivada de constante por variable, o sea, la constante es 1/5 y la variable es L, pues la derivada de 1/5 por L es la constante, o sea, 1/5. Esa es la productividad marginal del trabajo de esta empresa. Y la productividad media del trabajo, lo mismo, pero se calcula como X partido L. O sea, coges este término y lo divides entre L. Al dividir L quintos entre L se simplifican las L's. Bueno, voy a poner aquí L quintos entre L, como digo, se simplifican las L's y te queda otra vez 1/5. Resulta que coinciden la productividad marginal y la productividad media de la empresa. Bien, y esto es todo lo que pide el ejercicio. Es un caso un poquito especial, el de los factores complementarios, pero yo siempre se lo digo a mis alumnos. Es el caso especial, es el caso raro, no es el habitual dentro de la teoría de la producción, porque lo normal son funciones de producción de tipo Cobb-Douglas o cosas por el estilo. Pero si te sale, es más fácil. Es que es incluso más fácil muchas veces que curvas isocuantas normales o que curvas isocuantas, yo qué sé, cuasilineales o cosas raras que puede haber también.